Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidos también a los que nos ven a través de YouTube. Vamos a iniciar este estudio, vamos a continuar con el libro que hemos empezado, con el libro de Romanos. Y en esta tarde vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículos del 5 al 12. Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 12. Pero antes de pasar a la lectura vamos a poner este tiempo también en manos del Señor, para que sea Él quien dirija todo ese tiempo. Señor y Padre, nos acercamos a ti para darte las gracias por darnos una nueva oportunidad de poder estar aquí reunidos como iglesia en comunión para alabarte y para glorificarte y para también escudriñar y aprender de tu palabra. Queremos pedirte que tú dirijas este tiempo, que pongas tu mano sobre cada uno de nosotros para que todo lo que tú tengas que decirnos en esta tarde podamos escucharlo. Y sobre todo que todo sea para tu gloria y para tu honra. Gracias por los que hemos podido estar aquí. Y Señor, si aún tiene que llegar alguno o alguna, pues tráelo con tu paz y con tu bendición. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 1 y versículos del 5 al 12. Y dice así: Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bien, pues me imagino que la semana pasada Juan haría alguna breve introducción a la epístola a los romanos. Breve. Y bueno, pues estamos un poco en situación. Esta carta Pablo la escribe a creyentes en Roma que aún no conocen. Por eso vemos que dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero la cuestión no es, en estos versículos no es tanto el que Pablo conozca o no conozca a los romanos. La cuestión es que Pablo aquí está hablando de algo que tiene que ver con la fe. No que va acompañando a la fe, pero que sí que es un producto o que es un resultado de la fe. En el versículo 5 dice así: por quien recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces, en esta tarde, pues vamos a ver lo que es la obediencia que la fe alimenta, ¿vale? Pablo nos dice en este versículo 5 que él ha recibido, así más grande, la gracia y el apostolado. ¿Pero por qué y para qué ha recibido Pablo esta gracia y este apostolado? Nos lo dice también en el mismo versículo. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibe esto para obediencia a la fe y para anunciar o para llamar a todos aquellos que son gentiles, los llamados gentiles. Entonces, Pablo lo que hace es eso, para obediencia a la fe y para anunciar o para llamar a los gentiles al Evangelio. Y nos dice en Hechos que Pablo
es un elemento, un instrumento, perdón, no un elemento. Es un instrumento escogido por Dios. Cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo y Pablo se queda ciego por un tiempo, sabéis que fue a casa de Ananías. Pero Ananías estaba un poco reticente en recibir a Pablo, porque claro, había escuchado cómo era Pablo, todo lo que Pablo hacía. Y entonces, al final, en el versículo 15 le dice el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que, además, Pablo no solamente es escogido por Dios, sino que encima Dios lo que está diciendo es que, pero además va a sufrir por mi nombre, ¿vale? Entonces, lo que hace Pablo es obedecer el mandamiento de Dios. Por eso aquí está diciendo para la obediencia a la fe, ¿no? Y la obediencia es una respuesta a la fe, ¿vale? La obediencia procede de la fe. Quería haber traído, pero me la he dejado en la obra donde estoy. Para mover los cristales yo utilizo una ventosa, ¿vale? Entonces, la ventosa tú la colocas, tiene un émbolo que le vas dando hasta que hace ventosa y sujeta el cristal. Y hay muchos que cuando ven esa ventosa me dicen: oye, ¿eso aguanta? Y yo lo que les digo es, sí. Digo, yo me he colgado de un cristal y no se ha caído la ventosa. Digo, lo que pasa es que, claro, hay que hacer las cosas según dicen las especificaciones del producto. Obedecer lo que son las instrucciones del producto para que funcione, ¿vale? Entonces, ahí es obedecer para que funcione. Sin embargo, cuando yo cojo y pongo la ventosa, yo estoy seguro de que va a funcionar. Tengo fe en que va a funcionar, ¿vale? No es que primero diga, bueno, voy a leer otra vez las instrucciones a ver si funciona. Ya sé que va a funcionar y entonces ya lo que hago es coger el cristal y moverlo para donde sea. La fe funciona más o menos igual, ¿no? Una vez que tú crees en el Señor Jesús, has nacido de nuevo, lo que hace la fe es que no tengas duda ninguna. Y esa fe lo que te lleva es a obedecer a ciegas lo que el Señor te diga. Es igual que yo lo que hago con la ventosa, muevo el cristal para donde quiero y como quiero. No me pongo a jugar con él porque algún día se me cae encima, pero lo muevo donde quiero, ¿no? Y el Señor es lo mismo. Esa obediencia, o sea, esa fe te va a llevar a obedecer al Señor en cualquier cosa que Él quiera de ti. Pero tenemos que también tener en cuenta una cosa. El Señor no es un tirano, el Señor no es un déspota, no es un dictador. Lo que el Señor va a demandar obediencia de ti siempre será algo que te beneficie, no algo que te vaya a fastidiar, sino algo que te beneficie, ¿vale? Entonces, esa obediencia al Señor es esa respuesta a la fe. Y el Evangelio nos llama a obedecer y a confiar en el Señor. Nos llama a tener fe y a obedecer en el Señor. La fe sabemos que es necesaria ¿para qué? Efesios capítulo 2. Para ser salvos. Para ser salvos. ¿Qué nos dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? En el Hijo de Dios, en Cristo. En aquel que murió por nuestros pecados. La fe es necesaria para la salvación. Ahora, la obediencia procede de la fe, de confiar en Cristo. Y es consecuencia de esa fe que nos salva. No es una segunda condición para la salvación. La única condición para la salvación, ¿cuál es? Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y una vez que crees, la obediencia es fruto de esa creencia, fruto de esa fe. Y la fe genuina, la fe verdadera, la fe que Pablo también nos muestra aquí, es una fe que debe manifestarse en esa obediencia
a nuestro Dios. Es una fe genuina en Cristo como Señor de señores, como Rey de reyes, ¿vale? Al que obedecemos no por suplicio, no por decir, bueno, pues me toca obedecerle, pues le obedecemos, no, sino que al que obedecemos, ¿cómo? Con gozo, con gozo y libertad, evidentemente, pero con gozo. Nos gozamos en servir al Señor, nos gozamos en obedecer al Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Por un motivo. Porque Él ha sido quien pagó el precio de nuestra redención. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Él fue el que pagó el precio de nuestra redención, de la redención de esa esclavitud del pecado que teníamos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el propósito de la obediencia? Si nos fijamos en los versículos 6 y 7, vemos que Pablo describe a los creyentes allí en Roma. Y lo primero que les dice es que son llamados a ser de Jesucristo. Son llamados a ser, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Eso qué significa? Estamos llamados a ser de su redil, de su rebaño. Y las ovejas, yo no sé si habéis estado alguna vez viendo a un pastor, cómo funciona con las ovejas. Pero si hay dos rebaños diferentes y dos pastores diferentes, tened en cuenta que cada oveja sabe quién es su pastor. De hecho, un versículo para ilustrar eso. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Veis? Lo que el Señor quiere es que traer esas ovejas y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero aquí el Señor Jesús, si nos vamos al versículo 25, desde el mismo capítulo, Jesús les respondió: os he dicho y no creéis, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Pablo está diciendo que son llamados a ser de Jesucristo, a ser esas ovejas del redil de Jesucristo, de ese pastor. Pero lo que también nos dice no solamente es ser llamados a ser de Jesucristo, sino a poner la fe en Jesucristo. Juan nos dice que separados de Jesús, nada somos, ¿verdad? Eso lo dice el mismo Jesús en Juan capítulo 15, a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso lo que significa es esa confianza en el Señor, esa fe en el Señor, estar en el Señor Jesucristo, ser del Señor Jesucristo con esa fe. Dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es ese llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer a Jesucristo por medio de esa fe, por medio de esa fe, de esa obediencia que es resultado de esa fe. Ahora, también les dice que son amados de Dios. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. Pero nuestra posición es especial. Como hijos de Dios, nuestra posición es especial. ¿Por qué? Porque hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre.
Evidentemente yo puedo amar a los hijos de los demás, pero como amo a mis hijas, no, porque mis hijas son mis hijas y tienen esa posición especial. En Juan capítulo 1 y versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos, amados de Dios. Por eso Pablo aquí les dice amados de Dios. No es por cualquier cosa, no es porque decir, bueno, como Dios ama a todo el mundo, a vosotros también, sino que vosotros que sois hijos de Dios, pertenecéis a la familia, sois amados de Dios. Llamados, también les dice, llamados a ser santos. Esta palabra santo deriva de la palabra griega agios, que significa, ¿alguien lo sabe? Apartados para, opuestos aparte, o separados para Dios, ¿vale? La iglesia significa que está fuera de, ¿vale? La iglesia está fuera del mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Sin embargo, santo significa que estamos apartados para Dios. Entonces dice que llamados a ser santos. Y esto se aplica a aquellos, solo a aquellos que han sido o que hemos sido regenerados por medio de la sangre de Jesucristo y hemos creído en ese sacrificio por la fe en Cristo. Y hace referencia, como decía antes, a la posición del creyente como esa posesión santificada de Dios, donde, como nos dice Pablo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Pero también les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. El Señor concede a sus hijos esa gracia y esa paz que solamente Él puede dar. ¿Y por medio de qué? De la fe. De la fe en Él. Y la fe da como resultado obediencia a Dios. Ahora, nuestra obediencia no tiene que ser, o no puede ser una obediencia cualquiera. Tiene que ser una obediencia que glorifique a Dios, que honre a Dios. Igual que nuestros hijos queremos que nos obedezcan no para nuestra gloria, sino para honrarnos, para que digan, oye, pues fíjate que educados son estos niños, ¿no? Que pues Dios quiere lo mismo. Dios quiere que esa obediencia se convierta en esa gloria a Dios y esa honra a Dios. Es honrar y glorificar a Dios a través de la obediencia. No es obedecerle, como decía antes, con una actitud de, pues me toca obedecer, pues ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que hacer lo que dice, porque si no me va a mandar un rayo y me va a destruir. No es así. Dios no funciona así. Dios no trabaja así. Dios lo que quiere es que le honremos y le glorifiquemos a través de nuestra obediencia. Ahora, fijaros que los versículos 8 y 9, aquí Pablo está escribiendo a los romanos y le está diciendo: hay una cosa que admiro de vosotros, y es que vuestra fe, como dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo. Pablo está diciendo: vuestra fe la conocen por todo el mundo. Por eso también quiero ir a veros, para que podáis, como dice luego, ¿no? para ser mutuamente confortados. Yo con vosotros, o sea, vosotros por mí y yo por vosotros. Pero lo que dice es que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es ese poder transformador de la fe en la obediencia, ¿no? Es ese poder de que la fe puede transformar la vida de las personas y la vida de las personas que están alrededor de aquellos que tienen esa fe y que obedecen a Dios. ¿Cuántas veces pues ha habido personas que se han acercado al Evangelio a través de una persona que han visto cómo era su fe y cómo era su obediencia? ¿O cuántas veces a lo mejor han dicho de vosotros alguna vez, tienen algo diferente, algo que no tiene nadie? Eso es lo que ocurría aquí, ¿no? Por eso se divulga por todo el mundo
esa fe. Y Pablo da gracias al Señor por los hermanos en Roma, porque su fe es conocida en el mundo. Una fe que se divulga por todo el mundo. Y una vida obediente en la fe al Señor puede impactar a otros. Puede atraer a otros al Señor. No es que mi fe vaya a convertir, o sea, no es que yo vaya a convertir a otra persona, pero mi fe y mi obediencia al Señor puede impactar en otra persona y esa persona puede acercarse a Dios y querer tener pues lo mismo que pueda tener yo, no tener ese gozo, esa alegría, esa paz y ese sosiego. Una vida obediente basada en esa fe puede y debe impactar a otros. Y si ya nos vamos a los tres últimos versículos, a partir del versículo 10, aquí Pablo lo que les está diciendo es que esa fe de la que él ha sabido le está estimulando a él a poder tener comunión con los hermanos en Roma y a poder, como dice aquí, confortarse mutuamente por esa fe. ¿Vale? Es algo recíproco. No es que Pablo diga, bueno, pues yo voy a ir allí y voy a imponeros las manos para que seáis confortados y ya está. No, sino que dice para confortarnos mutuamente, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esa comunión, ¿no? La fe también quiere y la obediencia que es producto, que es el resultado de la fe, lo que también busca es esa comunión con los demás, ¿no? Para poder pues hablar con los demás. Y Pablo está pidiendo en oración al Señor el poder ir a ver a los hermanos allí en Roma, para estar con ellos, para disfrutar de lo que precisamente el mundo conoce y se divulga, ¿no? Esa fe y esa obediencia por medio de la fe. Y desea pues alentarlos en su fe y en su obediencia, y desea ser también alentados por ellos en esa misma fe y en esa misma obediencia. Esa fe que nos es común a vosotros y a mí, esa fe que nos es común también a nosotros hoy en día. Es importante el poder apoyarnos mutuamente, el poder estar juntos en comunión. Ayer en el discipulado estábamos precisamente hablando de la lección de fundamento bíblico por el cual congregarse, ¿no? Y la obediencia nos lleva a poder congregarnos, a poder estar juntos, a poder estar en comunión y a poder edificarnos los unos a los otros. No solamente el que está aquí es el que edifica, sino todos nos edificamos unos a otros. Porque a lo mejor lo que dicen que está aquí, pues hay alguien que puede aportar algo, me da igual que sea en un estudio, en una escuela dominical, incluso en una predicación, pero hay alguien que puede aportar algo y eso es maravilloso, ¿no? El poder aportar y el poder ir creciendo e ir fortaleciéndose mutuamente. En la predicación que tuve el último domingo que estuve en Manzanares, la hermana se llama Katy, ¿no? Catherine. Pues hubo dos comentarios que hizo en la predicación y luego me pidió perdón. Digo, no, para nada, todo lo contrario, si eso es bueno. Es bueno el poder aportar y el poder confortarnos mutuamente y poder incluso muchas veces fortalecernos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Porque a lo mejor el comentario que hace una persona puede edificar al que está aquí y puede ayudarle aún más a profundizar en la palabra. Es importante el apoyarnos y animarnos mutuamente. De hecho, Romanos, capítulo que veremos más adelante, en el capítulo 12, el versículo 9, nos dice: el amor sea sin fingimiento. Eso es ese apoyo mutuo, ese amor mutuo, ¿no? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es ese amor mutuo para poder edificarnos y para poder crecer. Y eso es resultado de esa fe salvadora que produce obediencia. Porque el Señor lo que nos pide es que estemos en comunión, que nos congreguemos, que estemos juntos.
Es verdad que también tenemos nuestros momentos de intimidad, pero nos pide que estemos juntos. Entonces es importante. Recapitulando un poquito, hemos visto que la obediencia es alimentada por la fe, ¿no? Que la obediencia es respuesta a la fe que tenemos en el Señor. No es algo impuesto, es una respuesta lógica, natural, que sale de nosotros, porque sí, porque queremos obedecer a Dios, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, porque Él pagó con el precio de la sangre de su Hijo nuestra redención. Hemos visto también cuál es el propósito de esa obediencia, es glorificar a Dios. No solamente la obediencia, y todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios, y la obediencia también tiene que glorificar a Dios. Hemos visto también que esa obediencia transforma a otras personas, ¿no? El poder de esa fe en obediencia puede transformar la vida de otras personas, como nos dice aquí Pablo, que la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. Esa obediencia también nos lleva a la comunión y al estímulo mutuo. Y por último decir que tenemos que cultivar una vida en obediencia al Señor, alimentada por esa fe que tenemos en Él. Hay muchas veces que nos encabezonamos en hacer aquello que a nosotros nos parece que es lo bueno para nosotros, y el Señor nos está diciendo, no, es que no quiero eso para ti. Es como cuando vienen mis hijas y me dicen, papá, es que quiero hacer esto o lo otro, no te conviene. ¿Pero por qué? Sí, pero es que no te conviene porque eso no es bueno. Joder, es que yo quiero hacerlo, y se empeñan en hacerlo hasta que al final, evidentemente, yo no soy Dios, no tengo la paciencia y digo, mira, haz lo que te dé la gana. Y cuando lo hace dice, papá, ¿sabes qué? Digo, que tenía razón. Digo, ¿ves? Si es que es más sencillo obedecer porque quieres obedecerme y no tener que obedecerme cuando has visto que todo va mal. Y hay muchas veces que nos comportamos así. El Señor nos está diciendo, esto no, y nosotros sí, lo quiero. Y esto no, lo quiero. Entonces tenemos que cultivar esa vida de obediencia alimentada por la fe en el Señor Jesucristo y en Dios nuestro Padre. Amén. Amén.